Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Podéis suscribiros al canal, básicamente si queréis ver alguno de los que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que cada vez es más y lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Carmen León Lopa, que es psicóloga, astróloga y escritora. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santi, un gustito. Tenemos también a Raquel Jiménez, que es terapeuta del ser. Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Y Gracias. tenemos a Sara Rodríguez Simón, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues vamos al tema de hoy, que yo creo que nos damos muchas veces cuenta de la implicación que tiene en nuestro día a día, ¿no? El hecho de estarnos comparando. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido menos que alguien, más importantes, más merecedores o mejor personas, ¿no? Pero ¿por qué este hábito de compararnos? ¿Cómo nos afecta y para qué nos sirve? Así que empecemos por ahí. Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el ser humano usa mucho las comparaciones y por qué? Mm. Sí, es algo que usamos desde muy temprana edad, ¿no? Y es algo que está en nuestro día a día. Cuando tú decías hace un momento, usamos la comparativa a veces, y yo estaba pensando en qué momento no la usamos, ¿no? Porque normalmente vamos como regulándonos desde la afuera. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta construcción de un yo interno, ¿no? De una estructura interna. Tenemos un yo frágil que realmente muchas veces construimos a partir de lo que vemos fuera, ¿no? A partir de esta comparativa que vamos haciendo, vamos colocándonos en este modo balancín, que yo le llamo, ¿no? Que estamos arriba, abajo, nunca me quedo como en ese equilibrio inestable, ¿no? Y bueno, a partir de nuestra socialización, a partir de nuestra propia educación, se invita mucho a la comparativa. Entonces, creo que es algo que es importante que tengamos, que está presente, que tengamos presente y que la pongamos a nuestro servicio. Y bueno, creo que hoy lo que vamos a comentar pues puede favorecer eso de usar la comparativa a nuestro servicio, porque ya que está, pues usémosla. Sí, ¿no? Ya hemos visto en muchos programas que muchas de las herramientas que tenemos, el problema no es la herramienta, ¿no? Sino cómo la usamos y para qué la usamos. Eso lo vamos a Efectivamente. ver ahora. Interesante, Carmen. Raquel, ¿tú qué piensas? ¿Usamos mucho las comparaciones y por qué? Constantemente estamos usando las comparaciones. Es como el juzgar. A veces es como, no puedo dejar de juzgar un momento ni siquiera en qué lleva puesto. Y yo que trabajo todo el día con personas también, todo el día se está comparando. Ay, fíjate, porque esta persona es así. Entonces, como decía Carmen, lo mejor es ir al ser y sentir qué falta en mí o qué me tengo que trabajar para dejar de compararme fuera y mirar un poquito más dentro. Si todos mirásemos dentro, la comparación sería positiva. Podríamos ir a mirar para crecer entre todos, porque al final somos uno y somos reflejos unos de otros. Ujú. Sí, no es como el hecho de juzgar. Cuando entiendes el sentido o el poco sentido que tiene juzgar, Mm. pues con trabajo y mucha conciencia y mucha presencia empiezas a dejar de hacerlo, ¿no? Sí. Sara, ¿tú qué piensas? ¿Comparamos mucho el ser humano y por qué? Yo creo que nos han comparado desde pequeñitos. Ujú. Hasta los padres con un hermano, con otro, mira a tu hermana, mira a tu hermano, o mira a esta niña que estudia más, o mira al otro. Ah, y eso estaba ahí, pero era hasta con una intención, si lo miramos en intención positiva, sí, pues para ayudarte a crecer, ¿no? Pero otras podía ser negativa. En lugar de ayudarte a crecer, pero a lo mejor no lo hacían con esa intención, era peyorativa, era que te disminuías porque pensabas que eras menos que otros, ¿no? Yo, por ejemplo, soy disléxica y en la escuela es como diciendo, mira, esto es como leen y tú no lees, ¿de dónde vienes? Y yo, Ujú. pues no sabía, pues Ujú. hago lo que puedo, ¿no? Eh, pero se puede utilizar. El otro día escuché que decían las comparaciones son odiosas. ¿Os suena esta frase, Y verdad? es la típica frase. Sí, sí. Pero el otro día escuché las comparaciones son gloriosas. ¡Hala! Si lo Mm. cogemos en el sentido positivo, es Ujú. decir, cómo me puedo yo o a otros, ¿no? Como psicólogas o tú, Raquel, que no me acuerdo, acompañas, terapeuta, Sí, ¿cómo te dice? terapeuta del ser, acompaño. Acompañas. Pues entonces lo mismo. Entonces, ¿cómo ayudas a las personas que se acercan a nosotros para que ayudarles a crecer? A que eso que se comparen, por ejemplo, cómo estaban ellos antes y después.
Ujú. Y ellos mismos siempre dan la vuelta a lo positivo. Claro, es que lo que estás comentando tiene todo el sentido. Por cierto, mandamos un saludo a los padres que hacen siempre lo mejor que pueden, pero en su mejor hacer, muchas veces Sí, el tema de sí. las comparaciones lo llevamos muy mal, ¿no? Porque nos meten muchos miedos, muchas inseguridades que tienen mucho que ver con, obviamente, la educación. Ahora, aquí la situación no es que las comparaciones sean malas. Porque yo creo que son hasta necesarias las comparaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a la bipolaridad, a la dualidad, necesitamos experimentar el frío para el calor, tener un punto de referencia para poder saber en dónde estamos, ¿no? Arriba, abajo. Son necesarias. Aquí la situación es, ¿para qué las usamos? Porque si yo me comparo con Carmen, pero yo me siento fantástico, ¿no? Pues me parece genial. Ahora, si yo me comparo con Carmen, pero me desgracia el día porque la veo más inteligente, más hábil, más astuta, pues entonces ahí, ahí vamos mal, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el problema, Carmen, es comparar o el problema tiene que ver más con lo que usamos las comparaciones? Yo pienso que es el uso que le Ujú, damos. El otro día escuchaba, no puedo dar la referencia porque no me acuerdo cuál era la referencia, pero eran dos personas hablando. Una persona dirigía una empresa y la otra era una coach financiera, ¿no? Y el director de la empresa le decía, ¿cómo puedo hacer para que la gente que tengo empleada no se compare en su sueldo? Porque está trabando la empresa. Y la coach le decía, no puedes. O sea, la gente se va a comparar continuamente. Entonces, lo interesante es ver cómo manejamos esa comparativa para hacerla saludable, ¿no? Como decían Raquel y Sara, ¿cómo lo hago saludable? Porque si la mal uso, y en el mal uso, que entre comillas sería la utilización que le daría a nuestra parte más egoica, ¿dónde voy a caer? Pues voy a caer en los juicios, voy a caer en las críticas, voy a caer en la envidia. Entonces, si me quedo encajada en esa comparativa que me lleva a la envidia, voy a destripar a todo el mundo y me voy a destripar a mí. Pero si ujú, la uso y transformo esa envidia en inspiración, en admiración, en, oye, ¿qué está haciendo esa persona con la que me estoy comparando y a quien estoy colocando, entre comillas, por arriba? ¿Qué está haciendo para conseguir eso? Que eso nos habla la envidia, ¿no? Al final, o sea, yo Mm, quiero algo, no lo tengo, tú lo tienes, te mato, te machaco. Pues en vez de eso, transformarlo en esta admiración de decir, oye, ¿qué estás haciendo mm. para tener eso que yo quiero? Y ahí la ujú. comparativa nos sirve como de propulsora, nos da un motor, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y gran parte de la responsabilidad también ahí está en el sistema educativo y en el propio círculo que nos acompaña y que nos educa, ¿no? Eso. Que no nos crean para compartir, sino para competir, ¿no? Y ese es un problema hasta que no entendamos que es mucho mejor compartir que competir. Raquel, ¿tú qué piensas? ¿El problema es comparar o el problema es para qué usamos las comparaciones? Para crecer. Sin Ujú, darnos cuenta, yo creo que estamos usando la comparativa para crecer, porque al final vamos otra vez a eso, a lo que somos individualmente y a querer crecer con esa comparación. Nos está mostrando, aún sin saberlo, aunque esté el ego por medio, ujú, nos muestra nuestro yo interior que lo que quiero es crecer. Quizá, y depende de cómo lo estoy comparando, quiero ser como esa persona, pues siempre hay que ir a mirar hacia adentro. ¿Qué me está pasando? ujú, Así que para mí eso es el crecimiento, es como un despertador de que algo hay ahí que ya se está moviendo para seguir creciendo, que me está mostrando ujú, quizá algo que me falta y por eso comparo. ujú. Pero está la persona que se da cuenta y la que no se da cuenta también. Claro, que es el punto, ¿no? Que al final uses las comparaciones y las vas a usar de una forma un poquito más constructiva, ¿no? Desde Mm. precisamente como escalón o como eslabón para poder seguir evolucionando. No para sentirte mal, fustigarte, No, ni menos ni juzgarte a ti más. o a los demás, ¿no? Porque Mm. entonces ahí es donde se vuelve peligrosa la comparación. Sara, ¿tú piensas que el problema es comparar o el problema tiene que ver más con para qué usamos las comparaciones? Eh, Depende. Vamos a ver, el otro día en una jornada de resolución de conflictos, pues me dijeron, bueno, Sara, esto está muy bien porque trabajo de forma sistémica, está muy bien, pero ¿cómo sería una relación tóxica en el trabajo? Con lo que decía Carmen, ¿no? Vale, dice, si una persona le dice a la otra, iba detrás de ella todo el rato y la otra le cogía del brazo y bueno, pero ¿cómo hago? Digo, bueno, me canso de ir así. Bien, ¿qué harías? Pregúntale qué le pasa contigo, por qué está tan invasiva. Y dice la persona muy arrogante, que me molesta lo que brillas. Ujú, La envidia, lo que decía Carmen y otras cosas. Y en el trabajo pasa mucho. Decíamos los hombres con las mujeres. No, las mujeres todavía es peor. Hace unos años ya se empieza a hablar de esto. A nivel laboral,
de cómo esta comparación de unas con otras y cómo intentan hacerse la zancadilla o cosas de estas. Y digo, ah, vale. Y la otra dice, ¿lo ves? ¿Y ahora qué hago? Muy bien. Digo, bien, mírala a los ojos y le dices, eh, porque le pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Qué te pasa conmigo? Y cuando le dijo esto, me molesta tu brillo. Claro, Y le digo a todos, no os brillar, no dejéis nunca de brillar. Entonces digo, mírala a los ojos y le dices, veo tu luz. Ahí se desmontó. Porque claro. todo el Es mundo, que, esta persona que hacía esa pregunta, se estaba comparando ella con la otra. Y yo quiero ser como ella, como dice Raquel, para crecer. Pero entonces se utiliza para el negativo. No, le damos la vuelta, siempre a lo positivo. claro, es que es la idea. Es que la invitación de hoy no es que no uses las comparaciones, porque aunque no quieras las vas a usar, ¿no? Es como el dejar de pensar, es inevitable. Ahora bien, ¿para qué usas esas comparaciones y cómo te sientas con ellas? Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Porque aquí no se trata de reconocer que todos somos iguales, al contrario, todos somos diferentes, Exacto. con el mismo valor pero diferentes, porque tampoco tiene que ver una cosa con la otra. O sea, yo soy diferente de otra persona, esa persona puede tener otras habilidades que lo hacen completamente diferente a mí, pero no lo hacen mejor que yo, que es la confusión que tenemos muchos en la Mm. sociedad, ¿no? Inclusive entre hombres y mujeres. Por supuesto que somos diferentes y cada uno tiene diferentes habilidades y características, pero eso no lo hace ni a uno mejor ni a otro peor, ¿no? Y es algo que no entendemos, pero no aceptamos que sí hay diferencias muchas veces. Y hablando de esto, Carmen, esta pregunta tiene que ver con algo que nos causa mucha confusión. ¿Hay alguien peor o mejor que otro? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Tú qué Ujú, piensas? ujú. Bueno, el ego siempre va a pensar que hay alguien mejor o peor, porque se va a estar colocando siempre me coloco por encima o me coloco por debajo, si le da sentido, ¿no? Y, por ejemplo, esto el eneagrama lo explica muy bien, ¿no? El eneagrama es una herramienta de un mapa del ser, ¿no? Una herramienta de crecimiento que nos habla como de 27 personajes buscando nuestro ser esencial, ¿no? Y hay caracteres en los que esto está constante, es como su piedra nuclear, el estar moviéndome en este de soy mejor, soy peor, soy mejor, soy peor, el otro es mejor, la otra persona es peor, y le da sentido a su ego. Entonces, hay un gran trabajo ahí, porque realmente es lo que tú decías, Santiago, no tiene nada que ver con nuestro valor. O sea, a mí me viene, por ejemplo, estabas comentándolo, desde la normatividad, siempre se nos va a decir lo que está mejor, lo que está bien, lo que debe ser, hacia dónde tenemos que compararnos y situarnos. Pero tenemos que entender que eso es la normatividad que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo religioso, con el momento histórico. O sea, cosas que ahora son, esto es así, antes era de otra manera. Entonces, podemos ver ahí la trampa de la comparativa, ¿no? Que hacemos comparándonos, queriendo llegar a un modelo que mañana va a ser otro diferente, ¿no? Y me venía Ujú, esto de una sinfonía. O sea, creo que esta invitación es mucho a conectar con mi propio valor personal, porque imaginaros que en una sinfonía solo hubiera el do, ujú, solo. Todo el mundo tenemos que ser do, la nota do, tacatá. ujú. Aburrimiento, qué falta de brillito en la vida, ¿no? Todas las Claro, notas. qué obra de teatro y qué película más aburrida, ¿no? Si no Claro, hubiera una claro, variación. claro. Pues interesante. Raquel, ¿tú qué piensas? ¿Hay alguien mejor o peor que alguien? No, yo siempre parto de lo espiritual, de la base del yo, del Ujú, interior, de que todos somos iguales, está dependiendo también otra vez de cada uno, de cómo lo lleve. Y ahora mismo lo que sí que veo es la comparativa que hay con la juventud, que se deja guiar mucho por los youtubers, por el dinero, por quiero hacer esto, y eso está haciendo un poco de daño a los jóvenes que se vayan ahí todo el día a mirar esto y querer ser como ellos, se comparan y que quieren ser como esa persona, o bueno, o chicas que quieren ser como aquella persona también, con aquella mujer que tiene un estereotipo 10 ujú, y no van hacia adentro, y ahí sí que hace mucha falta ese despertar de que se vayan hacia adentro, mirar que son perfectas tal y como son, tal y como somos todos, somos perfectos y ya brillamos. ujú. Claro, Y hay una mezcla muy grande ahí por eso hay tanta confusión y tanta sí. frustración en este tema, ¿no? Sara, ¿tú qué piensas? ¿Hay alguien mejor que alguien? ¿O peor? A ver, no es desde lo bueno o lo malo, como si hablamos desde el ser esencial que somos, entonces decimos, somos iguales, pero no es tampoco somos iguales, porque cada alma tiene una evolución determinada y bueno, vale, está donde está, pero no es mejor o peor, sino Ujú, que cada uno está donde está. Pero a nivel de comportamiento o de capacidades,
Por ejemplo, como decía Carmen, dirección de orquesta, el do. Pues yo estaba pensando en el ejemplo que iba a poner de director de orquesta. A mí me encanta escuchar música, pero no sé tocar ningún instrumento. Entonces, no me puedo decir, ostras, el director de orquesta que hace todo esto, o el que está tocando el cello, o el violín, o el instrumento que sea, si yo no tengo ni idea, pues él es mucho mejor, bueno, no como ser, sí como el comportamiento, como esta acción que está llevando a cabo. ¿Y cuántas horas lleva? Desde la PNL decimos, todo es posible, claro, pero si quieres conseguir esto, vas a tener que trabajar 50.000 horas, no sé, para llegar a tener esa especialidad o esa, bueno, esa práctica tan excelente, ¿no? Claro. El problema es que nos vamos muchas veces únicamente con los resultados que vemos, ¿no? Los resultados aparentes. Si vemos a alguien que corre muy rápido, pensamos que es mejor. No, perdona, corre muy rápido, nada más. A lo mejor Eso. tiene otras deficiencias o otras características que no le permiten hacer cosas que tú haces. Entonces, claro, hay que reconocer que hay personas más inteligentes, tendríamos que entrar en qué es la inteligencia, pero bueno, más inteligentes, con más memoria, más rápidos, más fuertes, claro. Pero que yo reconozca que alguien es más fuerte que yo, no lo hace mejor que yo. Simplemente es más fuerte. Nada más. Que ahí es donde nos confundimos, ¿no? Eh, Ahora bien, si entendemos que no hay nadie mejor ni peor, y ahora nos vamos a llevar a los ejemplos prácticos, porque hay veces que lo entendemos. De hecho, en los talleres, yo cuando veo este tema, la gente lo entiende, me lo compra, pero cuando ya nos vamos a los ejemplos prácticos, uff, ahí les cuesta aceptar, ¿no? La diferencia, y ahora vamos a ver algunos. ¿Por qué nos sentimos menos o más que alguien, Carmen? Si al final entendemos que todos somos iguales. Porque siempre Bueno, estamos ahí, ¿no? En esa lucha. claro, claro, porque lo entendemos desde aquí, desde nuestro centro mental, pero tenemos mucha desconexión con nuestro centro más emocional, con nuestra parte más de autoamor. Entonces, cuando yo resulta que mi saquito de amor está agujereado como un queso gruyere, pues claro, el amor se va cayendo por ahí. Entonces, no me puedo dar a mí misma pues ese reconocimiento, ese amor, ese merecimiento, ese mensaje sentido, porque no es que yo me diga soy valiosa, es sentirlo en cada una de mis células y hasta que no lo siento, voy a estar moviéndome en esa persona es más valiosa que yo, esa hace no sé qué y por lo tanto es mejor, porque tengo el saquito de amor agujereado, entonces nos toca recoser nuestro saquito y ponernos ahí todo el amor para que realmente lo podamos dar de dentro hacia afuera y entonces la comparativa va a ser esto que hablamos, ¿no? Un propulsor y se va a suavizar esto de que otra persona, porque haga, porque brille, porque lo que sea, pues estupendo, genial, mira qué bonito, todo el mundo brillamos. Imagina, no sé, imaginaros, no me imagino yo a las estrellas del cielo mirándose una a la otra y diciendo, ¡ay, esa brilla más que yo, qué chungo! No, cada una Pues no, brilla, brilla y punto. creo que no. Raquel, ¿tú qué Ujú. piensas? ¿Por qué nos sentimos menos o más que alguien? Porque a veces esto es inherente, ¿no? Al comportamiento humano. O sea, aunque no quieras, ¡pum! Ya está ahí la comparación. Ya te sentiste un poquito más, lo viste por encima, ¿no? O juzgaste. Te voy a dar una comparativa que te va a gustar, Santi, porque te gusta Eckhart Tolle. O sea, a lo mejor ya lo has leído o escuchado. Aquel de que dice que una ola pequeña se sentía separada del mar y estaba incómoda porque decía, wow, ¿yo qué hago aquí tan pequeñita y estoy rodeada de olas tan grandes? Hasta que al final se dio cuenta de que ella formaba parte de ese mar y daba igual que otra ola fuera más grande. Y aquello me encantó, lo leí hace muchos años, pero digo, qué bueno, porque Claro. El más problema es grande, más cuando, pequeño, pero formas parte de lo mismo. claro, el problema es Y cuando no te reconoces como parte de, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? O sea, ve las características, ve la funda, ¿no? Ve sí, el ego y no se da cuenta de lo que hay dentro, que es lo que realmente importante, ¿no? Esto es un disfraz nada más. Si te sí. vas con el disfraz, vas perdido. Y ahí es donde entran las comparaciones. Pues importante, Raquel. Sara, ¿tú qué piensas? ¿Por qué nos sentimos más o menos que alguien? A ver, en casos prácticos yo vuelvo a lo mismo. Os he dicho, era disléxica y discálcula. Pues entonces me acuerdo, pequeñita en la escuela, yo pensaba, pero ¿cómo es que estos niños y estas niñas pueden hacer estas sumas de 8 líneas? Ujú, Decían tan, 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 y yo decía, pero ¿cómo lo pueden hacer? Yo todo el rato estaba comparando. A la ujú. lectura igual, nos hacían leer con unas letras diferentes. Yo no es que ni gótica ni... Es que no entendía nada y leía en el Quijote. He sido incapaz de leer el Quijote por eso, porque digo, pero ¿cómo puede ser? Y yo me comparaba todo el rato y no podía hacer este análisis. Ha sido después, cuando iba creciendo y así, que me iba dando cuenta que yo no era tonta.
¿no? Pero mientras tanto iba comparando, entonces los otros eran mejores que yo y me preguntaba todo el rato, ¿cómo lo hacen? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y cuando luego me daba cuenta, pues si no soy tonta, como, bueno, claro, estudié psicología, ¿no? Claro, Entonces, claro. he hecho un largo camino de autoanálisis, trabajo personal, bueno, de muchas maneras, para ver que entonces es contactar con el ser, que no solamente es la parte mental, porque yo analizaba desde pequeña, o es que estoy desconectada de la emoción, porque eso me producía unas emociones muy, muy negativas, muy desagradables. Yo me sentía muy pequeñita al lado de Mm, los demás. Y luego, cuando iba creciendo, me dando cuenta, pues no es verdad. Como yo veía que no decía algo, porque todavía no había llegado a ese concepto, ¿sabes? Pero yo ujú. decía, pues si no soy tonta, eso sí lo tenía claro, pues no soy tonta. Podía decir, soy lista. No, lista no, era demasiado, ¿sabes? Pero entonces era, no soy tonta. Claro. Bueno, así fui progresando. Claro, yo creo que esto viene básicamente del desconocimiento, de la inconsciencia en el cual vivimos y que no nos permite vernos realmente como somos, ¿no? Yo me acuerdo ahora que pasa al revés, ahora. Por ejemplo, la película iba a decir Mejor Imposible, no, la de We Will Hunting, de este Matt Damon, ¿la habéis visto? No. El indomable, Will Hunting. Sí, Mente No. Indomable, Ujú. que él es un genio a Sí, nivel eso, intelectual, sí. ¿no? Es Ujú. brillante, de hecho, si no la habéis visto, Sí. verla porque es impresionante la película. Pero a nivel emocional, es un desastre, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estén las dos cosas al mismo tiempo? Si lo ves de un lado es maravilloso, es envidiable, y si lo ves del otro es un desastre total. Vale, vamos a la parte complicada de entender para mucha gente. Porque, Carmen, si todos somos iguales en esencia y valemos lo mismo, una persona que hace daño, ¿vale lo mismo que una persona que se pasa su vida ayudando? Mm. Mm. Qué activador de egos en este momento, ¿no? Bueno, me parece muy interesante porque en principio yo lo que diría sería, ¿qué es una persona que hace daño? ¿A quién le hace daño? ¿Qué es una persona que se pasa la vida ayudando? ¿A quién ayuda? Porque es que esto es alimento, esto es proteína pro para Carmen, ciertos vamos a egos. ponernos dramáticos. Venga, Santi. Un torturador versus una Ujú. persona que está en el África dando de comer, educando y acompañando a toda la gente que lo pasa mal. Ujú. Bueno, yo ahí te diría que realmente cada alma elegimos cuáles son, antes de encarnarnos, elegimos cuáles son las asignaturas que nos tocan esta vida. Y es muy difícil de entender. O sea, yo cuando empecé a tomar contacto con esto, realmente es no, perdona, Hitler, o sea, ¿vale? Pues Hitler tenía sus amistades, tenía su familia, tenía gente que lo quería y yo creo realmente, y no es una creencia mental, o sea, siento realmente, y el mapa de la carta natal nos lo expresa muy bien también, ¿no? Que cada persona escogemos antes de encarnarnos cuáles son mis asignaturas en mi vida. Y hay personas, bueno, pues que en esta vida les toca jugar ese papel y les toca jugar ese papel más feo, quizá también para colaborar con todo el bien general, para poder activar las conciencias de otras personas, ¿no? Y les toca jugar el papel chungo. Ok, pues interesante. Entonces, conclusión, ¿vale lo mismo la primera que la segunda? Como ser, estamos diciendo que todo el mundo somos Ok, lo mismo. ok, a ver si lo vamos, ahora lo vamos a explicar, vamos a adentrarnos más. Raquel, ¿tú qué piensas? ¿Valen lo mismo? Pienso igual que Carmen, porque ya hemos venido con ese mapa escrito y es Mm, por algo y se usa de despertador, porque el torturador a lo mejor le está despertando en otra persona un tipo de compasión y es que es todo así. ¿Por qué le ha tocado a África nacer en África y pasar hambre, por ejemplo, o en India? Y a otros les ha tocado ser ricos y que al final todos, esto es una obra de teatro y todos jugamos un papel y somos actores para despertar a otros. Pues ahora Hasta vamos a hablar que de esa obra de teatro, pero ya para estas alturas los oyentes ya nos quieren crucificar con lo que estamos diciendo. Sara, ¿tú qué piensas? ¿Vale lo mismo el torturador y la otra persona? Bueno, no es cuestión de valor, pero yo la primera vez que contacté con esto así fuerte, fuerte, fue cuando conocí a Bert Hellinger, que entonces alguien dijo, Alemania dio un Hitler y un Hellinger. Eso fue en preguntas posteriores. Pero claro, cuando yo primero le escucho en la conferencia inaugural de la jornada que vamos a participar, que desde que nacemos formamos parte del destino de la familia. Digo, ¿qué? Destino, a mí esa palabra destino ya me metía en una jaula. Y yo me levanté muy chula, delante de mucha gente, 400 personas o más, y le dije que mi mente lógica y racional que me impedía aceptar que hay un destino. Entonces, ¿dónde estaba la libertad individual?
Él tranquilamente dice, sí, tiene razón. Digo, tengo razón. Hay poca libertad. Digo, ¿qué? Hay poca libertad. Me puso un filtro mental que yo veía que hablaba, pero no le podía escuchar, era imposible. Entonces él seguía hablando. Después de años me enteré lo que había dicho. ¿Sabéis lo que decía? Hay Sí. poca libertad, pero si la tomamos, se convierte en muy amplia. Claro, claro. Con el tiempo después ya lo fui entendiendo, ¿no? Ujú. Pero, claro, estamos de acuerdo las tres, que, a ver, antes de nacer ya elegimos como seres, que mi alma, que elegimos a los padres, que tengo qué experiencias tengo que pasar para evolucionar y no sé qué. Esto científicamente no se puede demostrar, al menos Ujú. todavía. A mí Ok. me gusta demostrar todo, pero no, Sí, si nos vamos a querer demostrar todo, ya te digo yo que nos vamos a quedar muy lejos de muchas cosas, ¿no? Ahí tenemos que dejarnos un poquito sentir. sí, Pues estamos de acuerdo, creo que todos, ¿no? Y vamos ya de lleno al quid de la cuestión. Nadie es mejor que nadie, nadie es peor que nadie. O sea, en este caso, hablando de la obra de teatro, yo creo que es una muy buena metáfora de cómo experimentamos la vida, ¿no? Si yo quiero o necesito experimentar el dolor con alguien más, porque todos son co-creaciones, ¿no? Y yo, todas las personas que tengo a mi alrededor son súper buenas conmigo, pues a ver quién me va a ayudar, porque si yo necesito experimentar el dolor y nadie me hace daño, vale, Claro. ¿dónde? ¿Cómo? Entonces, las personas que supuestamente están en contacto con nosotros, y esto va para la audiencia también, esas personas que según nos lastiman, que nos hacen la vida difícil, ese jefe imposible, ¿no? Esa pareja que nos maltrata, ¿realmente nos están haciendo daño? ¿Son peores personas? ¿O son personas necesarias para que nosotros experimentemos lo que tenemos que experimentar? ¿Cómo podríamos experimentar la vida, lo que hemos elegido, como decía Sara, experimentar en esta encarnación, si no tuviéramos gente que hiciera esos papeles? Es más, si vamos al cine y vemos una película lineal donde todo el mundo es maravilloso, angelical, qué aburrido, me salgo a los 5 minutos, ¿no? O sea, tiene que haber, porque necesitamos eso, porque es parte de la obra de teatro, ¿no? El problema es cuando no sabemos que hay una obra de teatro y lo empezamos a vivir como víctimas. Y claro, Carmen, si entiendo esto, ¿cómo voy a juzgar a mi hermano o a mi pareja o a mi padre si estoy entendiendo que él es igual que yo? Es como comparar, oye Santi, pero es que un chico de la universidad sabe mucho más que un chico que va a EGB. Coño, normal. Seguramente el chico de EGB, cuando llegue al mismo curso que el de la universidad, pues sabrá lo mismo. No podemos comparar porque cada uno es único, ¿no, Carmen? Claro, aquí lo más interesante es darnos cuenta que hemos venido a esta vida, como decía Píndaro, a que puedas llegar a ser quien eres. Ujú. ¿No? Nos lo decía el templo de Delfos también, ¿no? Que desarrolles todo tu potencial, que te conozcas a ti mismo, es nuestra misión de vida. Entonces, como tú dices, Santi, ¿de qué forma puedo llegar a experimentar eso que he pactado si no tengo estos espejos? La historia es que no nacemos ni nadie nos enseña a ver que las personas que tenemos a nuestro alrededor son espejos, son maestros y maestras que nos ayudan a hacer realmente nuestro propio camino, ¿no? Entonces, entramos en juicio, entramos en señalar, en esto de señalar hacia afuera, ¿no? Y fijaros que hay algo tan sencillo como darme cuenta de que yo elijo mis relaciones, ¿no? Que el otro día subía un short al canal con este tema muy claro, ¿no? Tú eliges tus relaciones y mucha gente me comentaba luego en los individuales, en las consultas de, no, perdona, yo elijo a medias, porque claro, la fulanita de copas no sé qué, tú estás eligiendo y si no estás eligiendo, alguien lo está haciendo por ti, ante lo cual date cuenta de que si tú te estás quedando con esa persona, que lo que sea te está haciendo daño, te está amargando la vida, algo tienes que aprender ahí, ¿no? Porque si no, ¿qué haces? ¿Mm? De hecho, hay veces que no podemos abandonar relaciones que nos están haciendo daño hasta que no aprendemos lo que tenemos que aprender en esa relación. Y entonces, se Claro. suelta el lazo fluidamente, pero tenemos Porque que sí, contactar con siempre, esto. claro, porque sí siempre elegimos, el problema es desde dónde elegimos. Claro, Porque si sabemos que vivimos en el mundo de inconsciencia, porque ahí vivimos claro. todavía, pues obviamente las elecciones que vamos a hacer son inconscientes. Si son inconscientes, ¿qué quiere decir esto? Lo que estábamos viendo en un programa el otro día. No controlamos lo que sentimos, no gestionamos lo que pensamos y no sabemos lo que hacemos. Entonces, claro, el resultado va a ser un poco Es caótico, ¿no? aleatorio. Claro, a ver, que tampoco es aleatorio, porque sabemos que
o sea, pasa todo lo que tiene que pasar, aunque no lo Claro, entendamos, ¿no? claro. El punto del tema de hoy, Raquel, no sé si estés de acuerdo, es básicamente entender que todo el mundo vale lo mismo, valemos lo mismo. Simplemente tenemos diferentes disfraces y vamos a hacer diferentes papeles. Si lo vemos desde ahí, yo creo que va a ser mucho más fácil dejar las envidias o las comparaciones, ¿no, Raquel? Sí, sí, claro. Si entendemos que somos lo mismo, que todo, porque el campo no se compara. Ujú. Un árbol y una flor no se comparan, ella es más bonita y crecen igual y crecen bellísimas. Y entonces, pues aquí nos podíamos comparar nosotros cuatro, pues sí, pero como maravillosas personas, como despertadores, Santi. O sea, gracias a tu programa la gente puede ir despertando Ujú. y ir entendiendo todo el transcurso de su propia emoción que tiene dentro, porque al final el comparar, volvemos a, es crecer. O Ujú. sea, yo me quedo ahí con que estamos creciendo y con que ese que te está maltratando, a lo mejor tu pareja, pues sí, hasta que tú no te das cuenta, no vas a poder salir de ese embrollo mental o esa oscuridad o ese velo, hasta que un día pues se cae. Y la Ujú. otra persona seguirá también su camino y un día se dará cuenta o no, o le tocará en otra vida, porque ahí ya entraríamos en vidas pasadas. Sí, A lo y mejor en aun otra cuando, vida vuelves aquí y aquí te toca pues eso, hacer de bueno o de malo. sí, y aunque cuando te das cuenta, aun cuando te das cuenta, falta mucho trabajo por hacer. Porque vale, ya te das Siempre, cuenta, hasta que ya nos tienes la, vayamos. claro, ya estás acariciando la idea, te gusta, o sea, la quieres hacer tuya, pero de querer hacerla tuya a que la puedas llevar a la práctica, aún falta, aún falta. Falta la frase de solo el amor es real. Esa frase a mí me encanta, que ya Mm, viene de la época de, bueno, yo hablando de mi María Magdalena y Jesús, ¿no? Pues ellos ajá, dirían, ¿y qué harías en este caso? Pues pon amor. O sea, el amor siempre es la base de todo. ujú. Así que habría que poner amor en todas las comparativas al final y para hacerte crecer y sentir y estar mejor. Claro, pero ahí el problema de Raquel es cómo vamos a poner amor si no sabemos lo que es el amor. O sea, si hemos vivido los intercambios económicos, sexuales, de afecto como amor, ¿no? Y a eso lo llamamos amor. Yo creo que el ser humano todavía queda muy lejos de lo que es el amor como lo podemos entender, ¿no? Como esa energía consciente. Pero bueno, antes de seguir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente sepa más de vosotras, qué hacéis, dónde estáis, cómo trabajáis, cómo nos podéis ayudar y acompañar. Carmen, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, perfecto. Bueno, yo soy una entusiasta de la vida. No sé cómo presentarme, pero yo soy una entusiasta de la vida. Me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Carmen León Lopa, tal cual, para no confundirnos. Y bueno, a mí me gusta aprovechar disfrutando. Con disfrutar me refiero a sacar fruto a cada cosa que nos va pasando en nuestra vida. Entonces, acompaño a personas desde las distintas herramientas que a mí me van surgiendo porque soy una mente muy curiosa, entonces me gusta mucho estudiar, entonces, bueno, eneagrama, astrología psicológica, psicología budista, distintas herramientas, registros acásicos, distintas herramientas que manejo según el acompañamiento que vaya sintiendo que la persona me vaya demandando, ¿no? Entonces Ujú. trabajo de uno a uno, sesiones uno a uno, trabajo también a nivel grupal, me encanta trabajar a nivel grupal, me encanta formar, o sea, el mundo del conocimiento para mí es un mundo muy atractivo, entonces me gusta mucho todo el tema de formar, dar clases. Entonces, trabajo en un máster en Madrid de sexología con la SEXPOL, donde doy clases de sexualidad y envejecimiento. Entonces, es un mundo que me gusta mucho todo este tema, ¿no? Y a día de hoy, pues me apetece mucho, Santi, me hace mucha ilusión presentar mi nuevo libro que acaba de salir, lo tengo por aquí, Tráelo, tráelo para acá, que la y me gente lo hace mucha escuche. ilusión Ok, encontrándonos con la vida ok. que Qué bonito. justamente, gracias, se puede adquirir en Amazon y justamente es un viaje por las distintas polaridades. Bueno, no por todas las polaridades de la vida, pero por algunas que selecciono que me parecen interesantes, para ir dándonos cuenta de que al final el equilibrio está en la integración de la polaridad, ni en un extremo ni en otro, ¿no? Entonces está en esa integración. Entonces, a través de este viaje, pues propongo que la persona vaya descubriéndose, vaya escuchándose, vaya tomando conciencia para que podamos estar en la vida realmente desde donde yo voy acompañando, como os digo, a grupos, formaciones, a encontrarnos con la vida desde el bienestar, desde el equilibrio, desde la salud, a dejar ya el sufrimiento, a dejar ya esta comparación, estos juicios, este automachaque. Ujú. Vamos a expandir, vamos a dar luz a todo ese ser que somos y vamos a hacer lo que podamos en esta. Ojalá, ojalá. A ver si con este cambio planetario que ya estamos por experimentar se puede dar eso. Carmen, y Sí. con tantas herramientas que tienes, cuando Ujú. alguien llega contigo, ¿cuál es tu favorita? ¿Por dónde te gusta entrar? ¿Cómo te gusta testear? ¿Cómo? Ujú. Bueno, mi favorita es escuchar.
Ok. Es la presencia que yo siempre lo digo, yo me siento, me encomiendo a lo que sea que haya por ahí en ese momento. En este momento me encomiendo a mis guías y le digo, chicos, equipo akáshico, aquí estoy para lo que vosotros veáis, ¿no? Entonces yo me abro realmente y me gusta recibir a la persona y la persona va dando pistas, ¿vale? Yo siento que la persona me va dando pistas. Entonces yo voy como Mary Poppins, ¿no? Con mi super bolso de herramientas, todas ahí las que tengo a día de hoy, y depende de lo que la persona me vaya lanzando o demandando, o como yo la vaya sintiendo, voy sacando una, voy sacando otra, porque al final yo estoy al servicio de la persona, ¿no? De la persona o del grupo. Hablo de la persona, pero hablo del grupo, de la formación o de lo que sea, ¿no? Ok. Una cosa, te has presentado o te he presentado como psicóloga, astróloga y escritora, pero ahora Ujú. escucho registros akáshicos y escucho Sí, más cosas. ¿Tienes más sí. herramientas, Carmen? Sí. Porque es Sí, importante que la gente lo sepa, sí, ¿no? ok, ok. Soy canalizadora de registros akáshicos también y soy sexóloga Ah, también. vale. Y también trabajo desde la gestal integrativa, o sea, desde un modelo de gestal que integra, por ejemplo, la parte de trabajo con lo simbólico, la parte de trabajo más desde, bueno, desde esta parte más de hemisferio derecho, ¿no? Desde esta parte más energética también. Entonces, bueno, tengo esa, que si me ocurran ahora, Santi, no sé, igual hay más, pero bueno, Seguramente, soy seguramente. practicante de budismo también con Paco Rinpoche, llevo bastante, bueno, 3 añitos Ajá. estudiando budismo y practicando budismo, y también es una manera maravillosa de trabajar con la mente y con el mundo emocional, ¿no? Entonces Claro. es una práctica que pongo al servicio también de la persona, ¿no? Con un tema de meditación, con tema de, bueno, reprogramación de creencias también desde el coaching cognitivo y emocional, en Qué fin, un barbaridad. Aquí lo combo. difícil va a ser elegir la herramienta. Carmen, ¿ya has dado redes sociales y dónde quieres que te contacten? Sí, en Instagram, Facebook, Carmen León Lopa, y en canal de YouTube, Carmen León Lopa, para no complicar. Perfecto, pues ahí tenemos Hmm. la información e invitamos a la gente Gracias. que le guste algo de las muchas cosas que haces, que te contacte, ¿vale, Carmen? Gracias, Santi. Raquel, ¿vamos contigo? Sí. Cuéntanos. Pues también entusiasta de la vida, me encantan las personas de pequeñita ya, gracias a mis padres que también son espirituales y me llevaban a Montserrat a ver los ovnis, yo pequeña allí en la montaña mirando. Y eso ya me conectó con todo, con la naturaleza, con los seres, y he crecido con eso. Y bueno, hago Reiki. Reiki me gusta muchísimo, sobre todo dar los talleres grupales, hago sesiones 1 a 1, pero me encanta dar cursos. Y bueno, y también las cartas evolutivas, los ángeles, canalizar y un montón de cosas, como esa maletita de Carmen. La escuchaba y digo, va a parecer que me estoy copiando, porque me encanta mirar a la persona y sentir que le hace falta, y a partir de su mirada, de sentir que hay ahí, te entregas. Ujú, Estamos al servicio, te entregas y ahí sale todo lo que tiene que salir. ujú. Pues la verdad que es Y muy interesante y muy bonito, ¿no? Y además, ¿cuánta falta hace hoy en día que hay gente tan perdida? mm, De hecho, yo creo que todos estamos un poco perdidos, ¿no? Cada uno en nuestro nivel. Ese acompañamiento, porque sabemos que todos tenemos que caminar el camino, pero no es lo mismo caminarlo solo que con alguien que te acompañe, ¿no? A ser claro, posible, si tiene más conciencia, pues mejor. O más claro, porque herramientas. nosotros nos hemos perdido. O sea, los que estamos aquí seguramente, yo he estado perdida un tiempo hasta que te encuentras, y entonces empatizas más con todas las cosas que te han pasado, y Seguimos seguimos perdidísimos, aprendiendo. Raquel. Si estamos en tercera dimensión, si no, estaríamos en la octava, en la novena. Estamos empezando apenas, ¿no? Nos viene justo para vernos en el espejo y decir, ah, mira, soy yo. Ahí nos llega la consciencia. Anda, que no nos falta. Raquel, y la gente que nos quiera, bueno, que te quiera contactar en este caso, que te quiera saber más de ti, ¿dónde Sí, quieres que lo hagan? pues en Instagram, en Facebook, como Rachel Delis, Ujú, porque bueno, María Magdalena está en mi vida también hace muchísimos años, me encanta su camino, su vida, la de Jesús, la de los dos, ujú. y como Rachel Delis, también la página web también se llama racheldelis.com, y ahí hay Ujú. todo lo que hago también, los talleres, la activación de ADN, lectura de velas, me encanta Ok. todo. De todo Pues me ahí gusta tenemos. aprender y de leer, y no acabaré nunca, me va a faltar vida a mí. No te preocupes que aún quedan unas cuantas, así que ahí puedes continuarlo. Por cierto, según algunas personas que saben y tienen una memoria histórica o son bibliotecarios galácticos, hablan de que María Magdalena y Jesús eran el mismo ser, Sí, eran el femenino y el masculino, ¿no? Lo que pasa es que Jesús se llevó el protagonismo, como siempre en esa época. Raquel, pues invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces, que necesite alguna herramienta, que te contacte, ¿vale? vale, gracias. A ti, Sara, ¿vamos contigo? Vale, pues yo me llamo Sara Rodríguez Simón, entonces
pongo Simón porque es el apellido de mi madre, entonces es dar lugar a la madre también, al padre y a la madre. ¿A qué me dedico? Pues psicóloga clínica, psicoterapeuta y mediadora sistémica. Empecé con psicoanálisis cuando estudié psicología y entonces me decían, solo tienes cabeza, Sara, no tienes cuerpo. Oh, pues entonces empecé a estudiar psicomotricidad, expresión corporal y tal. Entonces psicomotricidad con Bernard Couturier. Entonces estaba uniendo esas dos partes, ¿no? Esa emoción, esa acción de los niños, como lo llevaba a las sesiones habladas, de mente a mente, ¿no? Y provocar las emociones en los pacientes. Bueno, así estuve mucho tiempo. Y resulta que hace 27 años tuve un acceso cerebral. Yo no sabía, como decíamos todos, en qué pozo, cómo es el siguiente paso, ¿no? No sabía. Bueno, un acceso cerebral me llevó a estar en estado de coma y entonces me quedé hemipléjica de la parte izquierda. De ahí sale este libro, que no sé si lo ves, como yo no me veo, pues lo veis Sí, vosotros. de Sí. coma al Coma amor. al Del amor, qué coma al bonito. amor. Es posible crear y vivir el cielo en la tierra. Vale. También se vende en Amazon y os lo recomiendo. Está escrito desde el punto de vista del enfermo, que era yo, desde el punto de vista de los sanitarios, de los familiares y de las amistades. El dentro y fuera del coma. Y bueno, a partir de ahí, como yo no sabía cuál era el siguiente paso, yo digo, me tuvieron que sacar las neuronas suficientes, de las bacterias y me comieron el cerebro, tuve que sacar las neuronas suficientes para yo hacer el cambio que he hecho. A mi madre le dijeron los médicos que yo nunca volvería a trabajar. Y yo digo, se equivocaron un poco, porque antes de los 3 años ya empecé otra vez. Y entonces, bueno, estoy bien, está más, un poco más lentita, pero todo lo demás, si yo no lo digo, la gente no se da cuenta. Bueno, a partir de ahí, ¿qué? Pues es cuando entré a algo nuevo, algo diferente. Empecé con la PNL, programación neurolingüística, porque yo tenía la creencia, ¿qué he hecho yo de forma inconsciente para enfermarme si yo no me quería morir? Pues a partir de ahí llegué, PNL sistémica, ostras, y entonces digo, yo era muy dura para trabajarme. ¿Funciona? ¿Sí? Como funciona conmigo, me lo creo. ¿Dura el efecto? Pues dura. Ostras, pues quiero aprender esto. Entonces hice todo. Entonces con Robert Diez, bueno, me formé de todas las maneras. Y en Barcelona, bueno, en el Instituto Gestal y tal. Después llegó la constelaciones familiares. Llegó Bergelinger, es que llegó todo esto al mismo tiempo, ¿no? A Barcelona y entonces eso que os he comentado antes, entonces ya hice con él, estuve 20 años, porque absorbía y era como las mismas neuronas chirriaban de lo que él nos iba diciendo en esa época, en el 99, decías, pero ¿cómo puede ser? Y veías que sí, que funcionaba y que sí, claro. Había una lucha interna muy grande, porque yo vengo de los dos bandos de la Guerra Civil Española y dos religiones, que fue el primer trabajo que hizo Hellinger conmigo. Por eso me enfermé. La familia de mi padre eran nacionales y católicos y la de mi madre eran protestantes y republicanos. Y Menuda entonces, mezcla. cuando me desperté del coma, pensé, lo primero que comprendí fue, ostras, en mi cuerpo está la metáfora vivenciada de la familia, pero ¿cómo lo he hecho? Tengo que llegar a lo más profundo, que yo con el psicoanálisis había llegado, pero desde aquí, llegas desde lo mental. Y entonces con esto, pues vale. Y después llegó también pues Claudio Naranjo, al mismo tiempo. Entonces hice la formación con él, los 5 años, ¿no? Todos los ATS. Pero vamos a ver, pero que no habéis hecho, de verdad. O sea, Sí, sí, mucho más. para que luego los oyentes se quejen de que no tengo quien me acompañe, no sé, los terapeutas. Qué barbaridad. Sara, y con estas herramientas, ¿dónde quieres que te contacten, que te curiosen, que te busquen? Bueno, pues yo tengo la página web que con el que hice y tal la están cambiando y así, pero bueno, se llama sararodriguesimón.net o ya está. Estoy en la Cerdaña, aquí en Cataluña, y trabajo en la Fundación Hospital de Puigcerdá, que es el único centro hospitalario que tenemos las constelaciones familiares como una herramienta más. Es privado, ojalá estuviera esto en la Seguridad Social, pero bueno, de momento es privado y ya está. Y luego tengo mi consulta, que es donde estoy ahora, aquí en Sanella, y hago trabajo en individual, pareja, siempre, ¿qué hago? Si encuentras tu lugar en la familia, encuentras tu lugar en la vida. Este es mi lema. Ok. ¿Eh? Y bueno, pues entonces ayudo a esto, a que encuentres un lugar en la familia y a partir de ahí cualquier tipo de relación se puede ir sanando de forma sistémica. Siempre tengo la mirada amplia y trabajo así. Pues, Imparto Sara, formaciones y escribo. Y ahora tengo pero estoy escribiendo otros que ya serán específicos de constelaciones familiares. Y de cómo. pues suena fantástico y en cuanto los tengas, nos comentas para hacerles publicidad. Sí, Porque sí. esto se tiene que compartir y se tiene que leer, ¿no? ¿Para qué sirve? Para que llegue a todo el mundo.
Pues nos quedamos sin tiempo, así que nos quedamos con las preguntas pendientes. Raquel, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitar. Un placer, de placer. verdad que sí. Carmen León Lopa, un abrazo, un apapacho, muchas gracias. Apapacho, Santi, gracias. Y Sara Rodríguez, un abrazo también, gracias por participar. Simón. Simón, tienes que Sara ponerlo la Rodríguez, próxima Simón. vez en tu nombre y abajo, que nada más se pide Sara Rodríguez. Ah, vale, vale. Pues Pero bueno, te lo pondré yo, no pasa nada. vale, vale. Bueno, como sea, un Muchísimas abrazo y muchas gracias, Sara. Vale. A Y a los todos. que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.